Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy de losas aligeradas. Entonces, en esta primera etapa vamos a analizar las losas aligeradas en la plataforma Meet. Vamos a tener un receso de media horita porque ustedes saben que en 40 minutos o menos se va a cortar esta sesión. Damos una media horita para que puedan descansar, y de paso yo voy a ir acomodando en esa media hora, en unos 5 minutos, la segunda parte de los documentos de losas armadas en dos direcciones, y eso lo voy a subir a la plataforma. Ustedes también entran y lo descargan, y esto vamos a avanzar en la segunda sesión, ¿no? La clase de hoy es un poquito larga o extensa, entonces por eso lo estamos dividiendo en dos sesiones, para que en el descanso ustedes puedan, no sé, de alguna forma comer algo, distraer su mente en algo, ver un poquito del partido si es que va a dar, no sé a qué hora empieza el partido, y en eso quedamos, ¿no? Entonces empezaremos con losas aligeradas armadas en una dirección, que es el complemento de las losas armadas macizas que hemos llevado a la anterior clase. Entonces, de manera resumida, se les muestra entonces el predimensionamiento, que según la EH consideran las viguetas armadas, que son los nervios. Las viguetas lo llaman los nervios. Tenemos las viguetas pretensadas, que en nuestro caso nosotros utilizamos las viguetas de pretensa y todo eso, ¿no? De tecnopreco y demás. Y luego tenemos las losas alveolares pretensadas, que son un tipo de losas más aligeradas y especiales también. Y tenemos que considerar, por lo general, según la norma EH, nosotros si vamos a vaciar nuestras viguetas, si vamos a vaciar, no vamos a comprar las pretensadas, nosotros tenemos que utilizar estos valores con tabiques en muros y con cubiertas. En el caso de emplear con viguetas pretensadas, tendríamos que utilizar la segunda opción, ¿no? ¿Dónde es el problemita en este tipo o al utilizar este método de la EH? En que nosotros necesitamos conocer la carga total, pero si nos damos cuenta dice predimensionamiento. Entonces, para saber el predimensionamiento yo necesito la carga total, y para la carga total necesito saber el peso propio de la losa, que implica que tengo que conocer el espesor o altura de la losa. Entonces esa es un poquito la dificultad de este método. Si no asumo una altura de la losa, porque aquí me dice por ejemplo, aquí yo tengo carga y luego tengo que determinar una altura mínima, no voy a poder determinar la carga. Si se dan cuenta, no voy a poder determinar la carga, pero me serviría mucho para verificar. Entonces hay otros métodos recomendables que podemos emplear al respecto. A ver, si nosotros vemos entonces, la otra sería otra forma de determinar el espesor, es por el método brasilero, en el cual nosotros vamos a elegir dos coeficientes psi sub 2 y psi sub 3, en la cual, en función de la longitud menor de la losa, yo voy a poder determinar mi altura útil. Luego determino el ancho del alma, donde me dice que tiene que ser mayor o igual a 5 centímetros. Ese ancho, si nos da alguna dimensión, mínimo debería ser 5 centímetros, pero en la práctica nosotros asumimos 10, por lo general asumimos 10. Luego les voy a aclarar qué valor es ese. Luego encontramos la distancia entre paramentos, que es esta distancia A. La distancia entre paramentos coincide, por lo general coincide, sería esta distancia que están mirando en su pantalla, coincide en lo general con el ancho del complemento, ¿no? Que nosotros podemos utilizar plastoform o en algunos casos cerámicas de ladrillo y demás, ¿no? Entonces ese A es ese valorcito, ¿no? La distancia entre paramentos de las viguetas. Luego determinamos el espesor de la losa aligerada, que debería estar, o es recomendable, solo es una recomendación porque dice para una primera aproximación debería estar nuestra altura en este rango nada más. Luego determinamos las cargas permanentes y superficiales, en la cual esta es una ecuación general que también nos sirve para losas en dos direcciones, en la cual nosotros, como vamos a asumir en una dirección, este L se va a volver 1 metro y 1 metro, y se van a simplificar muchos de estos valores, ¿ya? Es una ecuación ya deducida que cualquiera puede encontrarlo. Lo único que tiene que hacer es analizar una losa aligerada en dos direcciones para un ancho unitario. Entonces yo tengo que sacar las dimensiones. Por ejemplo, aquí tenemos el ancho del alma. Más adelante tengo un esquemita en la cual va a estar más claro de dónde ha salido cada parámetro, ¿ya? Pero es una ecuación generalizada.
Luego considero el peso del aligerado, pero que depende del tipo de material. Luego encuentro el reboque, que es el peso unitario del yeso por el espesor del reboque, el peso de la carpeta de nivelación, peso del hormigón por el reboque, y luego el peso de la tapiquería, ¿no? Que hemos mencionado lo mismo en la anterior clase. Luego determino la carga de piso, que si no lo conozco tengo que asumir el valor de 1 kilonewton sobre metro cuadrado. Luego determino las cargas o las solicitaciones en estado límite de servicio, las cargas sin mayorar, y luego en estado límite último, con las cargas ya mayoradas. Luego encuentro el diseño a flexión, como hemos diseñado nosotros en hormigón armado 1 en vigas T. Es el mismo criterio para este diseño, ¿no? Y luego determinamos la armadura traccionada, donde el instructivo español nos dice, ¿no?, que en elementos forjados, yo en los nervios, o lo que nosotros conocíamos en hormigón armado, en el alma, entonces para aceros de 500 voy a asumir 3 y de 400 voy a asumir 4. Y luego tengo que colocar encima, en la parte de las alas, tengo que colocar armadura, y esa es la armadura de reparto. Entonces voy a tener una armadura paralela a los nervios y una armadura perpendicular a los nervios, ¿no? Entonces aquí nos dan algunas recomendaciones de todos esos tipos de armaduras. Posteriormente, en los apuntes del ingeniero Muñoz han debido ver que también nos sugieren controlar la cuantía por estas expresiones, ¿no? Entonces nosotros también podemos emplear, y se van a dar cuenta que los valores más o menos se asemejan a la tabla que menciona el instructivo español. Luego, la separación entre basas es importante, que tengo que considerar la luz mayor y menor, donde podemos notar que nos permiten un máximo de 33 centímetros. De los dos criterios, si yo conozco el espesor, tengo que elegir el menor valor de eso, ¿no? Entonces el máximo valor que se permite, por lo general, el constructivo es de 33 centímetros. Luego tenemos en fisuración perjudicial 2 veces la altura o 25, o muy perjudicial 15 y 20. Entonces, por lo general nosotros vamos a utilizar el de 33 centímetros, ¿no? Un poquito difícil es decirle al maestrito, lo vas a armar cada 33. En mi caso yo siempre le doy en magnitudes de 5. Yo le digo cada 30 armámelo la armadura de reparto, y lo hace, y es más fácil y más comprensible, ¿no? Luego tenemos las verificaciones de corte, que son las mismas que para determinar la armadura en los estribos en vigas T, son los mismos, ¿ya? Entonces les dejo el problemita que tenemos a continuación, que lo vamos a aclarar. Diseñar la losa aligerada con H21 y acero de 500 megapascales de dureza natural, dice, en el cual se empleará un complemento. Aquí está el complemento, son estos valorcitos, ¿no?, de 50 por 50 por 30 de altura, ¿no? ¿Qué quiere decir 50? 50 debe tener de profundidad más o menos, ¿no? Y aquí hay un pequeño errorcito, por favor no cuente este valor, no cuenta aquí para nada, ese valorcito además no sé cómo se me ha ido ese valor. O sea, mientras menos datos tengamos mejor, porque vamos a diseñar. Hay un valorcito que está de más, y entonces esos son los complementos, son 50 de ancho, como ven, ustedes pueden verlo como plastoforma u otro material, y tiene 50 de profundidad. Entonces, la otra distancia va a estar en profundidad, lo que quiere decir que va a ser así, ¿no? Los otros 50 va a venir en esa profundidad, y voy a tener una alturita de 30 centímetros, ¿no? 30 centímetros. Los 30 centímetros van a ser esta alturita de aquí. Esta alturita de aquí a aquí es los 30 centímetros. La sobrecarga de uso 2.5 kilonewtons sobre metro cúbico, y asuma un recubrimiento de 3.1. Un recubrimiento de 3.1. Entonces empezamos a resolver. Materiales, lo mismo que en hormigón armado 1, calculo la resistencia de diseño del hormigón y la resistencia de diseño de la armadura. Entonces voy a ahora determinar, un momentito por favor.
Ya, entonces determinamos en la geometría el predimensionamiento con el cual yo voy a sacar mi altura útil. Entonces, si yo me doy cuenta en el dibujito, en este esquemita es otra forma de armarlo, ¿no? Las vigas aligeradas. Por si acaso, entre columna y columna, lo mejor hubiese sido tener aquí otra viga más. Hubiese sido lo mejor tener otra viga más. Pero por disposiciones constructivas o de alguna forma se elige que no exista una viga. Entonces yo voy a tener una losa en la cual una de las dimensiones va a predominar con respecto a la otra. Esta dimensión, si ustedes hacen la división de 9.6 entre 4.8 es igual a 2, o sea que quiere decir que la losa tiene en una dimensión es el doble de la otra. Entonces, cuando una dimensión es el doble de la otra, yo tengo que asumir algunos criterios. Como estoy justo en el límite, cuando es mayor o igual a 2 la relación de la luz mayor sobre la luz menor, yo tengo que diseñarlo como losas aligeradas. Caso contrario, cuando la relación de la luz entre el mayor y el menor es menor a 2, yo tengo que diseñar como losas como losas armadas en una dirección, ¿ya? Entonces, fácil de ubicarse, si una de las dimensiones es el doble de la otra o más, entonces yo tengo que armar en una dirección. Y al contrario, si la relación es menor a 2, yo tengo que estar armando en dos direcciones. Entonces, ahora el problemita está que aquí justo cae en el 2, no cae en 2.1, 2.4, 3, 4 y demás, ¿no? Entonces eso ya yo lo tengo que decidir, ¿no? Desde el punto de vista de cálculo es más fácil cuando se diseña una losa en una sola dirección. En losas en dos direcciones yo tengo que recurrir a otros métodos debido a la distribución de las cargas que van a ir distribuyéndose a lo ancho o sobre la superficie de mi losa. En este caso, como las relaciones 2, yo lo voy a resolver como losas en una dirección, losas armadas en una dirección. Entonces las cargas, ¿qué sentido van a tener las cargas? Las cargas siempre van a ir en sentido de la menor longitud. Entonces mis cargas que tengo van a estar aplicadas en el sentido de menor longitud. De esta forma van a viajar mis cargas. Siempre van a tratar de llegar a las vigas que están más cerca de ellas, ¿ya? Siempre van a tratar de llegar a las vigas que están más cerca de ellas. Entonces, si nos damos cuenta, por los apoyos es una viga, es una losa simplemente apoyada. Está apoyada en un sentido y en el otro, pero la longitud que más me interesa o el sentido que más me interesa es el sentido en el cual están viajando mis cargas. O sea, la luz más importante en este caso, como yo ya lo estoy armando en una dirección y por el sentido de las cargas, va a ser igual a 4.8 metros. Esta va a ser mi luz de cálculo. Entonces, como yo sé que es una losa simplemente apoyada, me fijo de este sistema, ¿no? Puedo tener también empotrada en un lado, doblemente empotrada, o empotrada en un solo lado y libre en el otro. O sea, en este caso tengo una losa simplemente apoyada. ¿Cuánto va a ser mi valor del psi sub 2? Va a ser igual a 1. Eso. Como me da la resistencia del acero, me dice que es de 500 megapascales, yo voy a elegir el psi sub 3. Este valor es de 17. Entonces yo tengo que emplear esta expresión para determinar la altura útil. ¿Y qué me dice? La luz menor. ¿Cuál va a ser la luz menor? Entonces yo tengo aquí 4.8 metros y en el otro sentido tengo 9.6. En losas armadas en una sola dirección, siempre la más importante es la menor luz, ¿no? La menor luz. Entonces,
reemplazo la menor luz, que es 4.8 metros, llevando a centímetros entre el 17 y multiplicando por 1, tengo que me da 29, 28.24, aproximadamente 29, ¿no? Entonces yo puedo asumir un armado de los nervios de FIDE 10, o FIDE 12, o FIDE 8 en algunos casos, ¿no? O incluso FIDE 6, porque son los nervios. Las cargas en una estructura las soportan las vigas. Ahora tengo que armar el armado de las losas, en las cuales su diámetro puede ser menor al de las vigas. Entonces, por eso estamos asumiendo diámetros menores, puede ser de 10 y de 8, ¿no? Eso ya cada uno va a ver con cuánto puedo armar, ¿no? Puedo armar con 8, con 10 o con 12. Entonces vuelvo a calcular, como ya tengo la altura útil, calculo la altura del elemento. Entonces yo voy a tener 28.24 más 3.1 desde cubrimiento mecánico y me sale 31.34. Ustedes se dan cuenta, desde el punto de vista práctico, tener una altura de 31.4 puede hacerse, pero en la práctica se toma magnitudes físicas medibles. Entonces yo voy a asumir el de 35 centímetros. Lo estoy calculando para una altura de una losa aligerada de 35 centímetros. Como yo ya he definido mi altura, recién voy a recalcular la altura útil. Entonces, ¿cómo es la altura útil? La altura de mi losa menos el recubrimiento mecánico, que me dan de dato 3.1. Calculando, mi altura útil va a ser 3.9. Entonces aquí ya tengo mi esquemita de armado, ¿ya? Luego paso a calcular el espesor de la losa aligerada. Entonces, como he calculado 35 y verifico, ¿no?, por estas expresiones, aquí es en el único lugar donde entra la luz más grande. Tenía una luz de 4.8 y otra de 9.6 en el otro sentido. Entonces ese 9.6 lo coloco aquí, lo llevo a centímetros y solamente verifico, ¿no? Esta alturita está en este rango que me recomiendan como inicio de cálculo. Sí, está entre 32 y 38 centímetros, entonces la altura que he calculado es correcta. Luego determino el ancho del alma. ¿Qué quiere decir el ancho? El ancho de esta vigueta T, ¿Cómo lo saco? Me dicen que tiene que ser mayor a 5 centímetros. Como tiene que ser mayor a 5 centímetros, en la práctica nosotros por lo general utilizamos 10. Ahí está mi valorcito de 10 colocado, ¿ya? En la práctica se utiliza 10. Ahora yo voy a calcular la distancia entre paramentos. Esta distancia entre paramentos tiene que ser menor a 70 centímetros. Pero si yo me doy cuenta, ya me ha dado en mi esquema la distancia entre paramentos. Es 50 centímetros. Aquí está la distancia entre paramentos. Ya es dato, ¿no? 50 centímetros. Es el ancho del plastoformo, si ustedes lo quieren ver, o del complemento. Entonces aquí se está mostrando cómo se determina esos 50 centímetros. Si no lo conocieses, aquí está el proceso de cálculo. Como es una losa isostática simplemente apoyada, multiplicas por 4.8, el A te va a salir, bueno, calculando 50 centímetros, aquí te dice, ¿no? Por la disposición constructiva que ya nos dan en la propuesta o en el enunciado, A va a ser 50 centímetros, ¿no? De ahí podemos salir, bueno, o determinar el valor de A. Luego tengo las alturas de las alas. ¿Cuánto vale este H sub F? Ese H sub F, como no es dato, entonces voy a sacar yo el máximo. ¿De qué? De 5 centímetros y A sobre 15. El máximo de 5 centímetros y A sobre 15. El ancho del plastoformo, es 50 centímetros. Dividido entre 15, tengo 5 y 333, ¿no? 3.333. Tengo que elegir el máximo de estos dos. ¿Cuál es el máximo? 5, entonces ya estoy eligiendo el ancho 5. Y ese ancho se está escribiendo aquí, ¿no? Luego, la altura del alma, que me está diciendo esta alturita del alma. En los datos nos dan que es 30 centímetros, ¿no? Y yo, ¿cómo lo demostraría? La altura, como es 35 menos 5 de la altura del ala, yo ya tengo mis 30 centímetros. Ya lo he demostrado o he determinado, y ese ancho que me han dado en la propuesta también está bien.
Luego puedo calcular otras dimensiones o otros anchos, por ejemplo el ancho B1, B3. Si no conociese, lo determino de esta forma, ¿no? Pero en mi esquemita ya me están dando los datos. Por lo general nosotros vamos a conocer siempre el ancho del espesor. Lo que necesitaríamos conocer siempre es por lo general la altura, ¿no? La altura. Entonces los anchos hacen del plastoformo siempre lo conocemos, ¿no? Ya no, y el ancho del alma es 10, entonces de ahí ya todos los valores pueden tener, son valores extras que se justifican, nada más que estamos justificando ese 50 centímetros de ancho de plastoformo. Ya eso ya les dejo para que lo vean, pero ya no hace falta, ¿no? Nuestro cálculo está aquí, ya podremos saltar este método. Si ustedes quieren justificar algún valor, por ejemplo, de este 21 que sale 25 y aquí este B3 que sale 25, aquí está la justificación. Y al final el ancho efectivo de las alas va a ser de 60, ¿no? Entonces eso también ya nos da. El análisis de las cargas permanentes superficiales, entonces yo reemplazo en esta expresión la que les he dado anterior. Si nos damos cuenta, el ancho del plastoformo es 50 más el ancho de la ala 10 más 50. Estos son los 60 centímetros, estos 60 centímetros demostrados, que sería esto, si te das cuenta, sería esto nada más. Esos 60 está aquí ya demostrado, pero por la expresión, entonces yo podría simplificar de manera tranquila. Este puede irse con esto, no hay problema, ¿no? Eso es una ecuación general, les decía, que ya está deducido aquí. Entonces, de la misma forma, numéricamente también se va a ir este y también se va a ir con este, ¿no? Entonces ya se están viendo esos métodos, esas dos expresiones, el numerador y el denominador. Luego calculo el ancho, bueno, la altura del ala, en la cual es 5 centímetros. Yo lo estoy llevando a metros y siempre analizo para una profundidad de 1 metro o para un ancho de 1 metro, ¿no? Siempre voy a analizar el ancho de 1 metro y aquí está, es 1 metro y aquí también está el 1 metro. Más 10 centímetros que es el ancho del alma por 0.3. 0.3 que sería la altura del alma, la altura del plastoformo complemento por 1 metro entre 50, que estos son los 60 centímetros, ¿no? Que sería el ancho efectivo del ala por 1 metro. Calculo 2.5, luego calculo el peso del aligerado. El peso del aligerado lo estoy asumiendo de 5 kilonewton sobre metro cúbico. 5 kilonewton sobre metro cúbico. Y luego reemplazo en esta expresión y ya tengo, considerando el peso del aligerado, de 1.25. Y el peso del reboque, nivelación y tabiquería se calcula de la misma manera que hemos hecho en la anterior clase, ¿no? De la misma manera en el que hemos hecho en la clase de losas. ¿Qué hago? Sumo después todas las cargas, tengo 695 y luego las cargas superficiales. En mi propuesta está que tengo que diseñar para una carga de 2.5 kilonewton sobre metro cuadrado. Luego calculo la carga característica, aquí está, sin mayorar, y luego la carga en estado límite último. Esta carga, si nos damos cuenta en las unidades, si yo me doy cuenta en las unidades, esta carga está en kilonewton sobre metro cuadrado. Y yo tengo que calcular estos fierritos en el esquemita, yo tengo que calcular estos fierritos. Ahorita yo tengo toda la carga, lo único que yo tengo es la carga por metro cuadrado. O sea, estoy analizando toda esta carga para 1 metro cuadrado, 1 metro cuadrado de ancho. Entonces yo necesito calcular estos fierritos con rojitos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que llevar mis cargas a estas viguetas. Yo tengo que llevar mis cargas a estas viguetas. ¿Cómo llevo esas cargas a estas viguetas? Es sencillo, lo único que tengo que hacer es multiplicar mi carga superficial, tengo que calcular o determinar mi carga superficial, que ya lo he encontrado, y multiplicarlo por este ancho. Aquí seguro me va a dar de color azul, a ver, lo cambiaré. Ahí está, de color naranja. Tengo que multiplicar por este ancho efectivo, que a qué sería igual. Si nos damos cuenta del dibujo, el ancho del ala vale los 10 centímetros que lo he encontrado, más 25 de aquí,
más 25 de aquí, entonces tengo 50 más 10, son esos 60 centímetros de ancho. O sea, con eso ya estoy llevando mi carga en toda esta sección. Estoy analizando mi carga para un solo nervio, ¿no? Para un solo nervio o un alma. Toda esa carga ya lo estoy colocando ahí. Entonces voy a hacer eso en esta partecita, ¿ya? Como tengo la carga superficial, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por el ancho, ¿no? La mitad del plastoformo en la izquierda más el ancho del ala más la mitad del plastoformo de la derecha. Entonces, reemplazando, ya lo he convertido de carga superficial a carga lineal, Luego, en estado límite último, hago el mismo procedimiento. Siempre les recomiendo que, como no me voy a cansar de decirlo, que lo diseñen en condiciones de control intenso, siempre condición de control intenso, para asegurar que exista un ingeniero en obra. Entonces, en ese caso, los factores de mayoración para cargas permanentes va a ser 1.35 y para las cargas variables 1.5. Multiplicando a las cargas características, yo voy a tener 13.132, que esto otra vez está en unidades de superficiales, de kilonewton sobre metro cuadrado, y lo tengo que yo llevar a un nervio. Entonces, para llevarlo a un nervio, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por el ancho tributario, ¿no? O el ancho donde va a actuar mis cargas, que va a ser la mitad del plastoformo a la izquierda del nervio y la otra mitad a la derecha del nervio. Entonces, multiplicando ya tengo 7.88. Ya he convertido de carga superficial a carga lineal. Luego determino el momento de diseño. Como yo sé que que la viga es bueno, la losa es simplemente apoyada, entonces la carga de diseño, la longitud, que era la profundidad, 4.8 metros al cuadrado sobre 8, ¿no? Entonces ahí está mi momento de diseño. Luego yo saco mi armadura de refuerzo, y de aquí es lo mismo que hormigón armado 1, vigas de hormigón armado 1, saco el ancho del efectivo, donde L sub 0 es la distancia entre momentos nulos, que sería 4.8, y tengo que elegir siempre el menor de estos dos, ¿no? 0.6. Calculo mi momento nominal o de referencia, que me da 0.0, y automáticamente cuando, no sé si les han dicho en hormigón armado 1, cuando el primer decimal aquí al lado derecho de la coma, es 0, automáticamente yo ya estoy en el subdominio 2A. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi resistencia del acero va a ser el FYD, y directamente ya no tengo que calcular si va a haber armadura doble y demás, ¿no? Es automático. Si aquí ves al lado derecho de la coma un 0, cuando sea el mu, entonces ya estoy directamente en el subdominio 2A. Entonces, determinando el alfa, determinando la profundidad del eje neutro, que me sale 1.07, tengo que comparar por el factor de forma con el 0.8 de X. Ustedes recordarán, como este valor es menor, 0.856 es menor a la altura de las alas, yo tengo que diseñar como un bloque rectangular, o un diagrama rectangular, o un diagrama, bueno, como una sección rectangular. Mi viga va a tener una forma de sección rectangular. ¿Con qué dimensiones? La altura H de la losa y el ancho efectivo, ¿cuál va a ser? B, ¿no? No va a ser el ancho del nervio. Aquí ya se toma como es sección rectangular. Si quieren lo coloco BE por H. Ese sería mi sección rectangular. Entonces, el ancho efectivo, ojo aquí, vamos a colocar los 60 centímetros que hemos calculado en este paso, ¿no? De 60 centímetros. Reemplazando, yo ya tengo mi armadura, que me sale 2 phi de 12. Entonces aquí tengo 2 phi de 12. Lo estoy colocando con rojito porque en el plano yo lo voy a marcar con rojito. Luego calculo por cuantías geométricas la armadura en los nervios. Como yo estoy utilizando acero de 500, ese 3 por 1000, y aquí reemplazo ese 3 por 1000, ¿no? Estaría utilizando entonces todos estos valores, pero primero para los nervios 3 por 1000 está aquí, ese 3 por 1000 es el primer valor, por el ancho del nervio, 10 por la altura de la losa, ojo, no del nervio, de la losa, entonces 1.05.
Luego aplico las ecuaciones que sugieren en el libro del ingeniero Muñoz para calcular la armadura de reparto, la armadura en la parte de arriba, el empasillado que en algunos casos lo llaman, ¿no? Entonces ahí tengo las dos expresiones en la cual considero el espesor. ¿Cuál sería este espesor? Es el espesor de las alas, es el espesor de las alas, porque en mis alas va a ir la armadura de reparto en la parte superior. Entonces reemplazando tengo 0,57 y en el otro 0,46. Estos son los valores del ingeniero Muñoz, pero ¿qué dice la norma EH? Entonces yo tengo que considerar un valor de 1.1, si es perpendicular 1.1. Aquí estoy el 1.1 por la base de ancho de profundidad es de 1 metro y por el espesor de 50. Recuerden que esto está en la parte de arriba, entonces me sale 0.55. Si analizan es un valor intermedio, ¿no? Entre este es un valor intermedio. ¿Y qué es válido? Está analizando con el mayor valor, que es este, me va a dar pi de 6 cada 49. Yo te podría armar con cada 49, sí, pero lo recomendable es que hemos visto las anteriores tablas que la separación tiene que ser 33 centímetros, ¿no? 33 centímetros. Entonces, si le das 30, no hay problema, es mejor, mucho más práctico. Luego, paralelo a los nervios, que te dice la instrucción EH, 0,6 paralelo a los nervios. Y aquí tenemos el 0,6 por 100 por 5, ¿ya? Y aquí está 0,3 y ese 0,3 me sale phi de 6 cada 49.6, pero no puedo colocar 49.6, es muy separado, entonces yo voy a colocar phi de 36. Si ustedes seguían con los colorcitos, aquí está el armado que he determinado, ¿no? Aquí está el armado que he determinado, visto en perfil y el otro visto en plano. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto, ¿no? Y esta es la clase que se debía de la anterior semana en losas aligeradas en una dirección. Por si acaso, en losas aligeradas se coloca un círculo en la cual yo coloco este círculo, que quiere decir que nos están mostrando la armadura de reparto o de distribución en la parte superior. Aquí está con moradito, ¿no? Si se dan cuenta, con moradito y el otro con azulcito. Esa es la armadura de reparto. Se representa en un círculo con una malla, ¿no? Como una especie de tamiz se coloca, y eso significa que es mi armadura superior, colocándolo todo en un mismo plano, ¿no? Y esta armadura con rojito es la armadura que tenemos aquí, los 2 phi de 12 que he encontrado. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto. Ingeniero, disculpe, ¿se calcula también los estribos? ¿Cómo? ¿Se coloca también estribos, ingeniero? Sí, se coloca estribos, pero para los estribos yo tengo que determinar el esfuerzo o la verificación en las bielas de compresión, si se recuerda, ¿no? En hormigón armado. Es la misma verificación para hormigón armado. Entonces, hay una posibilidad que si nosotros verificamos, te va a dar dos opciones: hace falta armadura de corte o no hace falta armadura de corte, ¿no? Entonces, en este caso, si no me equivoco, lo he verificado, pero no hacía falta armadura de corte, ¿no? En algunos elementos, en la parte de las almas, puede darte armadura de corte, y en algunos no. ¿Cómo puedes saberlo? Agarras el libro de hormigón armado 1, sigues el mismo procedimiento, solamente hay que seguir el mismo, y ahí te va a decir, ¿no?, si se cumple o no el uso de la armadura o los estribos en esta sección. Puede tener estribos también. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no hay más. Entonces, como les decía, el tiempo también ya va a ser corto, o ya se va a cortar. Vamos a tener un receso de media horita, por favor, un receso de media horita. ¿Por qué? Porque yo estoy alistando su material de losas armadas en dos direcciones. Ya si lo revisan este problemita y alguien tiene alguna duda, entonces lo puedo ir aclarando en la siguiente sesión, que lo vamos a hacer por Meet, que no tenemos un tiempo ya más larguito. Ahí vamos a ir aclarando si alguien tuviese alguna duda de este ejemplo. Entonces me van a dar un tiempito para ir arreglando el documento de la parte de losas armadas en dos direcciones, y ese documento lo voy a subir en unos 15 minutos posiblemente, y
entran a la plataforma, lo descargan el documento y empezamos nuestra sesión en una media hora ya por Meet. Los voy a mandar el enlace para estar en contacto ya. Entonces, con ustedes estaríamos en media hora si alguien no tiene alguna duda. Además, también decirles que vayan pensando en una fecha de examen. Yo propongo que la fecha sea de aquí a 2 semanas, porque lo correcto es que sea la próxima semana, ¿no? Pero nos falta llevar algún temita más, que sería las losas. Nos va a faltar tiempo para llevar losas armadas en 2 direcciones, pero aligeradas. Entonces, su examen estaría bien el 30, a ver, vayanlo pensando. Su examen va a estar bien el 30, lo dejo a su consideración. Si alguien dice no, tiene un choque o algo, me van avisando para que no pueda chocar. Tampoco quiero acumularles, ¿no? Y sé que van a tener otros exámenes y ya dependería de ustedes, ¿no? En el caso que quieran postergarlo, se puede hacer, pero voy a continuar, sigue con la materia, ¿no? A llevar los demás capítulos y todo eso. No nos vamos a detener en losas solamente, vamos a seguir ya los temas del segundo parcial. Ya entonces lo van pensando y el examen va a ser el 30 si no hay algún inconveniente por parte de ustedes, ¿ya? Entonces con ustedes estamos en contacto en una media horita y les voy a dejar un avisito en el WhatsApp cuando ya les diga ya está el documento subido a la plataforma, ¿ya? Entonces con ustedes en media horita estamos en contacto, por favor. Hasta luego.